Muy bien, bienvenidos a la segunda parte de la historia de la yihad. Cuando la yihad musulmana llegó a España e India. Recuerden que esta es la doctrina del Islam que demanda que todos los musulmanes participen en una guerra santa, haciendo que el Islam conquiste el mundo. Estas son guerras religiosas practicadas por el fundador del Islam, y que se expandieron a lo largo de 1400 años en la historia y lo seguirán haciendo en el futuro, pues es un deber religioso como ya vimos. España 711, cuando llegaron los musulmanes a España. El conde Julián era un gobernante de algunos de los últimos dominios cristianos en el norte de África, subordinado a Roderick, el reinante y último rey visigodo de España. Según Ibn Abd al-Hakam, Julián era el gobernador de los estrechos entre este distrito y Andalucía, y también el gobernador de una ciudad llamada Al-Shadra, situada en el mismo lado de los estrechos de Andalucía que Tánger. Sin embargo, al igual que muchos hombres poderosos que se ven envueltos con una joven atractiva, Roderick había abusado de la joven, y ella quedó embarazada de él. Cuando se enteró del abuso de la hija de, em, de su propia hija, que es Julián, ya Julián le dio su hija a otro rey, y este terminó abusando de ella, se la dio como sirvienta. Él dice así: quien se convirtió en una figura vívida y controvertida en la leyenda española bajo el nombre de Florinda la Cava, presentada de diversas maneras como víctima, seductora o incluso Julián se enfureció y estaba decidido a vengarse de Roderick, y no le llevó mucho tiempo idear un plan. Roderick había destruido a su hija, así que él destruiría el reino de Roderick. Tarik y sus hombres desembarcaron en el Mons Calpe, una formación rocosa en el extremo sur de la península ibérica. En última instancia, los musulmanes conquistadores lo renombrarían Jabal Tarik en su honor, la montaña de Tarik de la cual se deriva la palabra Gibraltar. Has oído que en este país hay un gran número de doncellas griegas, deslumbrantemente hermosas, cuyas elegantes formas están envueltas en suntuosos vestidos de los que brillan perlas, coral y oro puro, y viven en los palacios de reyes reales. La sed de venganza del conde Julián no se sació con la muerte de Roderico, y fue a ver a Tarik y lo instó a seguir adelante y a conquistar toda España. Y el rey de los godos ha sido asesinado, sus príncipes huyeron ante ti, el ejército está derrotado, la nación está asombrada, asegura con suficientes estancamientos las ciudades de Boética, pero en persona y sin demora marcha a la ciudad real de Toledo, y no permitirás que los cristianos perturbados tengan tiempo ni tranquilidad para la elección de un nuevo monarca. Básicamente, el conde Julián contrató a los musulmanes y los trajo a España para resolver un pleito personal que él tenía invadiendo el otro reino cristiano. Toledo era en ese momento la capital de España, y Tarik siguió su consejo y marchó hacia el norte, encontrando muy poca resistencia y capturando Toledo con relativa facilidad. La España visigoda colapsó con una velocidad asombrosa ante la invasión musulmana. Para el año 718, tan solo 7 años después de que Tarik y sus hombres quemaron sus barcos y se propusieron tomar la tierra para el Islam o morir en el intento, lo habían logrado. España estaba casi completamente sometida. Aquí podemos ver en este mapa la expansión del Islam en el año 644 al año 718. Como podemos ver, el Islam se expandió de la península arábica, tomando Egipto, Siria, Afganistán, todas esas zonas, Irak. Y después se siguió expandiendo, consiguiendo más de la zona de Medio Oriente hasta moverse hasta España. Y después llegarán hasta la India. Y entonces inició el proceso de la Reconquista, del año de 711 a 1492. Pelayo, quien inmediatamente le dijo a los señores musulmanes locales que no pagaría la yizia, estableció lo que llamó el Reino de Asturias y comenzó a atacar las bases musulmanas en la zona. Recuerden que la yizia es el dinero que se le impone a los no musulmanes, ya sean cristianos y judíos,
donde ellos han de ser sometidos y reducidos a ciudadanos de segunda clase, siendo humillados y sometidos por el poder musulmán. El propósito de la yizia no es solamente explotarlos económicamente, sino que matarlos lentamente, culturalmente, haciendo así que eventualmente ellos se conviertan al Islam. Esa es la idea. Ellos no lo harán, pero sus hijos, al ver el sufrimiento, a ver su cultura destruida, a ver que es mucho más fácil convertirse al Islam, harán eso. Y así se mata a la cultura enemiga y se la somete al poder islámico. Dijo así Pelayo: ¿no han leído en las Sagradas Escrituras que la iglesia del Señor es como el grano de mostaza, que aunque es pequeño, crece más que cualquier otro por la misericordia de Dios? Nuestra esperanza está en Cristo. Esta pequeña montaña será la salvación de España y del pueblo de los godos. La misericordia de Cristo nos liberará de esa multitud. Y necesitaron 700 años para expulsar a los musulmanes. Mientras tanto, estaban tratando a los esclavos en lugares como Norte África. El califato Omeya, y también en España, el califato Omeya comenzó a participar en el comercio a gran escala de esclavos, requiriendo no solo trabajadores físicos, sino esclavas para los haranes de los califas y otros altos funcionarios, así como eunucos en quienes se podía confiar para custodiar estos harenes. Los guerreros del Islam obtuvieron a estos esclavos a partir del siglo XVII, mediante incursiones regulares en tres áreas principales: la Asia Central, los márgenes septentrionales de África subsahariana y Europa Central, y del sudeste, a las que llamaban Bilad al-Satilba, país de esclavos. La designación étnica de los eslavos proviene del término árabe slaklav, que significa esclavo. Paul Loyeloy estima que alrededor de 6 millones de esclavos negros fueron transportados a través del Sahara entre los años 650 a 1500. 6 millones de esclavos negros. Y recordemos que Mahoma era un hombre blanco, muy blanco, de acuerdo a los hadices, y que él también poseía esclavos negros y unas opiniones bastante feas sobre los turcos y los asiáticos, describiéndoles como hombres aplastados por un martillo. Y la yihad en la India comenzó con la conquista de Sindh o Pakistán en 711. Se dio mi mandato: matar a cualquiera que pertenezca a los combatientes de Al-Hiraf, arrestar a sus hijos e hijas como rehenes y encarcelarlos. Quienes se sometan, otorgarles la yizia y presentarles el tributo como la dima. Los musulmanes masacraron entre 6.000 y 26.000 sindis en Brahmandaf, 6.000 más en Rawar y 4.000 en Iskaladan y 6.000 en Multán. A diferencia de los templos hindúes, que siempre se consideraban centros de idolatría, en los que el nombre de Alá no se mencionaba con frecuencia y por lo tanto se debían destruir siempre que fuese posible, a diferencia de las iglesias y las sinagogas. En Daibul, los musulmanes se enfrentaron a una fuerza de 4.000 Rajputs o guerreros hindús, 2 o 3.000 brahmanes, que eran sacerdotes hindúes que defendían un templo. Una vez que fueron victoriosos, Muhammad ibn Qasim ordenó la destrucción del templo y la circuncisión de los brahmanes para convertirlos al Islam. Sin embargo, al ver que sus nuevos conversos estaban resistiendo en lugar de abrazar a la nueva religión, ordenó la ejecución de todos los mayores de 17 años. Los yihadistas victoriosos llevaron a cabo una masacre tan intensiva que duró 3 días. Las mujeres, jóvenes y los niños fueron esclavizados. En Multán, Muhammad ibn Qasim ordenó la destrucción de una inmensa estatua hecha de oro con ojos de rubíes. Según el Shahnameh, una historia persa del siglo XII sobre la conquista de Sindh, que podría haberse basado en un original árabe anterior. Se obtuvieron 230 mans de oro, que era la moneda, y 40 jarras llenas de polvo de oro. Este oro y la estatua se llevaron al tesoro junto con las gemas, perlas y tesoros obtenidos del saqueo de Multán.
y comenzó la yihad en Constantinopla, que era el corazón de los imperios cristianos, que actualmente es Turquía. En el segundo sitio de Constantinopla ocurrió en el 717. Maslama, el comandante yihadista, fue engañado por el general bizantino León Elisaurio, quemando los suministros de los musulmanes. Sin embargo, los bizantinos no se rindieron. Según el historiador Tabari, durante el duro invierno, los yihadistas acampados alrededor de Constantinopla comieron animales, pieles, raíces de árboles, hojas de hecho y todo menos tierra. El invierno fue tan severo que Suleimán no pudo enviar sus suministros ni refuerzos a los musulmanes, y el 15 de agosto de 718 los musulmanes pusieron fin al asedio, pero seguirían atacando Constantinopla hasta dominarla. Y ocurrió la batalla de Tours en 732, que detuvo la conquista completa y la islamización de Europa. Los guerreros de la yihad aparecieron nuevamente en Francia, pero no se acercarían de nuevo a tomar el control de todo el país hasta muchos siglos después, mediante medios muy diferentes. Cuando ya no había un Carlos Mártir para detenerlos, los guerreros musulmanes habían recorrido distancias inmensas, y en toda Europa, a principios del siglo XVII, no había fuerzas significativas que pudieran haberlos detenido si no fuera por la batalla de Tours, deteniendo así la islamización de toda Europa. Sin embargo, un europeo del siglo XX se mostró decepcionado de que Carlos Mártir hubiera derrotado a los guerreros del Islam. Por la misma razón que Gibbon se sintió aliviado, exclamó: si Carlos Mártir no hubiera salido victorioso en Poitiers, ya ves, el mundo habría caído en manos de los judíos. Tan cobarde era el cristianismo. Entonces en todas las probabilidades nos habríamos convertido al Islam, esa religión que glorifica el heroísmo y que abre el séptimo cielo solo al valiente guerrero. Entonces las razas germánicas habrían conquistado el mundo, y el cristianismo fue lo único que les impidió hacerlo. Ustedes dirán, ¿qué europeo del siglo XX tenía aquella admiración de la yihad y el Islam? Exactamente. Sí, es él, todos, el señor del bigote chistoso, el pintor austriaco. Y en el 750 ocurrió la caída de los omeyas, siendo reemplazados por el califato de los Umayyad, como leemos ahí, o de los abasíes. Fueron finalmente derrotados por un clan rival y un movimiento revivificador islámico, los abasíes, ya que eran miembros de la familia de Mahoma, descendientes de su tío Abbas ibn Abd al-Muttalib, mientras que los omeyas eran descendientes de Abu Sufyan, que era un jefe de los Quraysh que había sido combatido contra Mahoma en la batalla de Uhud y la batalla de la Trinchera. Los abdíes también acusaron a los omeyas de impiedad y prometieron gobernar estrictamente de acuerdo con el Corán y las enseñanzas de Mahoma, o sea que no eran lo suficientemente yihadistas. Y aquí podemos ver la expansión del Islam en todos los años que hemos visto hasta el momento. El color rojo más profundo es la conquista bajo Mahoma, donde aparece Medina, la Meca, Arabia y Yemen. Después el territorio en naranja fue añadido por los 4 califatos: Egipto, Irak, Siria, Irán, Afganistán, Baluchistán y Omán, Trípoli, El Cairo, Egipto y otras islas como Tripure. Y en el terreno rosa es el terreno conquistado por los Omeya, como Trípoli, Fesán, Magareb, Kairouán, Andalucía, Toledo, Córdoba, Zaragoza. Y aquí podemos ver cómo le están haciendo la lucha al imperio de Constantinopla, el imperio bizantino. También otras tierras como Kabul, que está ya yéndose a la India. Pero bueno, ahí lo tienen. Harún al-Rashid, el califa abásida de 786 a 809, que invadió el imperio bizantino en 8 ocasiones. Cerca de Samosata, en el suroeste de Anatolia, ordenó la destrucción de todas las iglesias en la zona.
En Teisun, los musulmanes destruyeron una magnífica iglesia con 15 altares que se decía que había sido construida por los apóstoles del Cristo. Utilizaron las piedras para construir una fortaleza en la ciudad de Hadad. Este acto simbolizaba que había sometido el imperio romano de Nicéforos y también acordó no reconstruir las fortalezas que los yihadistas habían destruido. Pero una vez que Harún se retiró, las reconstruyó de todos modos. Y al enterarse de la traición de Nicéforos, Harún se apoderó de la ciudad de Tebasa, en Litaonia, y de la isla de Cifre, donde destruyó todas las iglesias y resentó a la fuerza de los chipriotas en otros lugares. Y aquí ocurre la yihad en Creta y Sicilia, en el año 825. 10.000 musulmanes de Al-Andalus lanzaron al mar y comenzaron a participar en la yihad de la piratería, saqueando barcos infieles en busca de botín. Para el año 829, los invasores yihadistas habían sido prácticamente expulsados por completo de la isla y cuando recibieron ayuda inesperada, un ejército musulmán invasor de Al-Andalus, dirigido por Asbagh ibn Waqil, aunque finalmente tomaron Palermo. Los musulmanes no pudieron asegurar la parte oriental de Sicilia, obstaculizados tanto por la ferocidad de la población nativa como por su propia incapacidad para unir sus diversas facciones. Y la lucha continuó durante décadas. En 878 los musulmanes finalmente tomaron Siracusa y el botín fue inmenso. La plata de la catedral pesaba 5.000 libras de plata. El botín completo se calculó en 1.000.000 de piezas de oro. Junto con el tesoro, los musulmanes esclavizaron a más de 17.000 cristianos, quienes fueron capturados y enviados a África para llevar una vida de esclavitud cuando los musulmanes tomaron Taormina, y los guerreros de la yihad finalmente lograron asegurar control total de Sicilia en el año 902. Y ocurrió la yihad en Roma en el año 846. Las basílicas de San Pedro y San Pablo, sin embargo, como indicaba el nombre de esta última, estaban fuera de las defensas de la ciudad. San Pablo extramuros, o sea, fuera de los muros. Los yihadistas saquearon ambas, llevándose tanta plata como oro, incluyendo un suntuoso altar de plata de San Pedro. Pero al encontrar las murallas de Roma demasiado fuertes para penetrar, continuaron por la vía Apia hacia Fondi cercana, que saquearon y Gaeta que asediaron. Aunque los yihadistas se dejaron a la inmediata proximidad de Roma, la gente de la gran ciudad estaba profundamente alarmada. Y ocurrió un contraataque en el año 861 al 870, donde diversas facciones rivales lucharon por el poder, y a mediados del siglo IX, los abasíes estaban tan debilitados por sus diversas divisiones internas que los bizantinos pudieron tomar la defensiva y recuperar las provincias de Iliria, Grecia, Bulgaria, el norte de Siria, Sicilia y Armenia, que previamente habían perdido en manos de la yihad. Esto realmente no es yihad, aunque se podría decir que es, pero es yihad interna entre los propios musulmanes, aunque no hablaremos mucho de ello. Los tuarmartianos contra los abasíes, una lucha de sunitas contra chiitas, o los chiías, que son las dos principales sectas del Islam. Ellos se siguen peleando, como ya vimos en la primera parte, debido al cuarto califato, porque unos se aliaron con Aisha y otros con Ali. El tema es que este conflicto de unión política y de fuentes también, porque ellos discrepan en ciertos hadices, en ciertos también personajes históricos del Islam, básicamente un lado cree que el otro es incorrecto y es apóstata y el otro lado cree lo mismo. Pero nada, eso ya es otro tema bien grande. Pero leamos este evento que es bien fundamental para la historia islámica. En el año 928, los tuarmartianos infligieron su golpe más poderoso hasta la fecha contra el poder abasí. Asaltaron la Meca y robaron la piedra negra de la Kaaba, llevando lo que consideraban un objeto de idolatría de regreso a Bahrein. El robo de la piedra negra señaló, según los tuarmartianos, el fin del Islam y el comienzo de la era del Mahdi. Sin embargo, estaban dispuestos a devolverla a cambio de un rescate a la Meca, pero los abasíes nunca hicieron ningún esfuerzo por pagar, y finalmente, en el 950, por órdenes del califa chiita Fatimí, que se habían establecido en el Cairo y cuya autoridad habían aceptado,
los tuarmartinios arrojaron la piedra negra a la gran mezquita de Tufa en el centro de Irak, junto con una nota que decía: por mandato la tomamos y por mandato la hemos devuelto. Cuando la tomaron estaban en 3 piezas, quizás debido al impacto de ser arrojada a la mezquita, y ahora se rompió en 7 partes. Y como lo pueden ver ahí, eso es lo que ha quedado de la cama. Continuamos con la yihad en la España, en Asia, y ahora presentaremos al Cid, el cantar del mío Cid. Seguramente lo habrán escuchado, pues es una figura muy importante para la historia de España y para la historia de Europa, que desgraciadamente no se sabe mucho de esto porque el sistema educacional dice que todo lo que ocurrió antes de la Ilustración es completamente inútil, así que desgraciadamente no se estudia mucho la Edad Media. Pero hablaremos de ella ahora mismo. El Emirato de Córdoba, del año 921 al 1031. Primeramente era el Califato Omeya, después pasó a ser el Emirato de Córdoba, después el Califato de Córdoba y después los reinos de los taifas en el año 1031, como pueden ver ahí. Muy bien, el Emirato de Córdoba, después del Califato Omeya. Las leyes omeyas estaban diseñadas para enfatizar que los musulmanes tenían la posición dominante en la sociedad y que los cristianos de España eran decididamente inferiores. Se hizo desagradable, costoso y peligroso vivir la vida diaria como cristiano, de modo que la victoria y la supremacía del Islam eran fácilmente observables y regularmente reforzadas. Los cristianos dhimmi también sabían que todo lo que tenían que hacer para poner fin a esta discriminación diaria y al hostigamiento y la persecución esporádicas eran convertirse al Islam. Y muchos se convirtieron, porque era miserable vivir como un cristiano en Andalucía. Los cristianos nunca podían estar seguros de que no serían acosados. Un relato contemporáneo cuenta cómo los sacerdotes eran apedreados con piedras y excremento por musulmanes en el camino hacia el cementerio. Los dhimis también sufrieron graves dificultades económicas. Paul Álvaro, un cristiano del siglo IX en Córdoba, se quejaba de los impuestos insoportables que los musulmanes imponían a los cristianos, esto es, la yizia. Recordemos que el propósito de la yihad y de los dhimmi, que son los ciudadanos de segunda clase, sean cristianos o judíos, es que se han de sentir humillados, se han de sentir sometidos ante el poder islámico. No se les mata, no se les revienta, pero se les reduce a ciudadanos de segunda clase, humillados, acosados y obviamente robados a través de la yizia. El propósito es destruir la cultura enemiga, es matar sus ideas, es matar su religión y su cultura, islamizándola. Fuentes cristianas y musulmanas contienen numerosos registros de incidentes similares en la primera parte del siglo X. Alrededor del año 910, en uno de estos episodios, una mujer fue ejecutada por proclamar que Jesús era Dios y que Mahoma mintió a sus seguidores. Abid ar-Rahman, el tercero, el último gobernante del Emirato de Córdoba, tampoco fue más compasivo con su propio pueblo. Según Ibn Ayyan, también debo mencionar un horror con el que An-Nasir aterrorizaba a la gente, que consistía en hacer que su castigo fuera aún más terrible mediante el uso de leones, una acción más propia de los reyes tiránicos de Oriente a los que imitaba, ya que traía los leones de los pequeños reyes de la costa norte de África, ya que no son animales propios de Al-Andalus. Abd ar-Rahman fue uno de los grandes tiranos del gobernantes del Emirato de Córdoba, donde no solamente oprimió a los cristianos, sino que hasta su pueblo musulmán, además de tener un gusto por los niños pequeños. Un tipo muy perverso. Abdul ar-Rahman Nasir no estaba lejos de su bisabuelo al-Hakam Isam en la forma en que se entregaba el pecado y cometía actos dudosos abusando de sus súbditos, entregándose cínicamente al placer, castigando con crueldad y sin preocuparse mucho por el derramamiento de sangre. El califato de Córdoba llegó a su fin en 1031, cuando el último califa omeya, Hisham III, fue encarcelado y exiliado, y los jefes musulmanes que gobernaban las diversas regiones de España no pudieron ponerse de acuerdo sobre un sucesor. A partir de entonces, Al-Andalus se convirtió en una colección de pequeños emiratos musulmanes y señoríos. A principios de la década de 1600, el rey Fernando I de León ganó una serie de victorias sobre los 4 estados musulmanes más importantes,
Zaragoza, Toledo, Badajoz y Valencia. En un giro con respecto a la Yisia, los forzó a pagar el tributo. En 1064 asedió con éxito la ciudad y la fortaleza de Coimbra y liberó la mayor parte de Portugal del dominio islámico. La masacre de los judíos en Granada en el año 1066. Un judío llamado Samuel ibn Nagrila ganó la confianza de los gobernantes musulmanes y le fue otorgado el poder político en Granada. Más tarde, el hijo de Samuel, Joseph, también ocupó posiciones de gran honor y responsabilidad. El jurista musulmán Abu Ishaq compuso versos dirigidos al rey de Berber, Badis, que representaba vívidamente la convicción musulmana de que los musulmanes deben ocupar un lugar superior al de los dhimis, quienes deben soportar un estado de humillación acerca del gobernante musulmán de Granada. Abu Ishaq escribió lo siguiente. Antes de decir lo que él escribió, recordemos que el Islam mismo dice que los infieles son las peores criaturas que existen, detestadas por Alá, de que son bestias, de que son bárbaros, mientras que los musulmanes son las mejores criaturas. Recordemos que también dice que los judíos fueron convertidos en cerdos y simios. Hasta el día de hoy eso sigue siendo un insulto en el mundo musulmán, que son descendientes de simios. Por ejemplo, Mahoma también una vez cuando vio unos ratones consumir una cierta leche, él lo comparó con la dieta de los judíos, asumiendo que estos ratones eran judíos convertidos en ratones como castigo divino. Antisemitismo en el Islam hay demasiado, pero eso es para otro video. Escuchemos las palabras de Abu Ishaq. Ha elegido un infiel como secretario. ¿Cuándo pudo haber elegido a un creyente? A causa de él los judíos se han hecho grandes, orgullosos y arrogantes. Ellos, que estaban entre lo más bajo, han obtenido sus deseos y alcanzado lo máximo. Y esto sucedió de repente, antes de que nos diésemos cuenta. ¿Y cuántos musulmanes obedecen humildemente al simio más vil entre los malhechores? Y esto no sucedió por sus propios esfuerzos, sino por uno de nuestro propio pueblo que se alzó como su cómplice. Oh, ¿por qué no lo hizo? ¿Cómo abordarlo siguiendo el ejemplo de líderes dignos y piadosos? Devuélvelos a donde pertenecen y redúcelo a lo más bajo de lo bajo. Vuelve tus ojos hacia los otros países y encontrarás que los judíos son perros marginados. ¿Por qué tú solo has de ser diferente y acercarlos, cuando en toda la tierra se les mantiene lejos? Yo vine a vivir a Granada, y allí los vi retosar. Se repartieron la ciudad y las provincias, con uno de sus malditos por todas partes. Recogen todos los ingresos, mascan y crujen. Ellos se visten con las mejores ropas, mientras que tú vistes con malas. Y ellos los depositarios de tus secretos. Sin embargo, ¿cómo se puede confiar en traidores? No considerarles, no considerarles humanos sería un... No. No matarles no consideres una falta de fe matarlos. La ruptura de fe sería dejarles vivir. Recordemos que esta matanza dejó, estas palabras llevaron a la matanza donde murieron 4.000 judíos. 4.000 judíos fueron asesinados en el genocidio de Granada, debido a estas palabras que, como ya expliqué, se originan en los hadices y en el mismo Corán. Rodrigo Díaz, o El Cid, del año 1048 al 1099. Alfonso VI se mostró decidido incluso en la derrota. Después de la catástrofe envió llamamientos del auxilio a líderes cristianos de toda España y Francia, advirtiéndoles que el avance de los almohades ponía en grave peligro el cristianismo en España y les pidió que se unieran a él en la defensa de la cristiandad. Cuando recibió la solicitud de Alfonso VI, regresó y volvió a luchar contra los almohades y tomó la ciudad de Valencia a los musulmanes y en 1097 derrotó de manera decisiva a los yihadistas en Bairén, cerca de Gandia, en el suroeste de España. En 1099 los cristianos de España controlaban 2/3 de la península ibérica y el impulso de la yihad se había roto de manera decisiva. Y la motivación para tomar más iniciativas contra los musulmanes continuó debido al maltrato sistemático que los cristianos vivían
bajo dominios islámicos. Mientras tanto, las sociedades árabes tenían sus mercados de esclavos. Un testigo del siglo XII de la venta de esclavas describió el mercado de la siguiente manera: el mercader instruye a las esclavas para que se comporten de manera coqueta con los hombres mayores y con los hombres tímidos entre los posibles compradores, para enloquecerlos de deseo. El mercader pinta de rojo las puntas de los dedos de una esclava blanca y pinta de dorado las de una esclava negra, y las viste a todas con ropas transparentes, y a las esclavas blancas en rosa y a las negras en amarillo y rojo. Mientras tanto, la yihad contra la India continúa con Mahmud de Ghazni en el año 971 a 1030. El historiador musulmán del siglo XIII, Minjan al-Siraj Yusnaini, autor del Tabaqat al-Nasiri, una historia del ascenso del Islam, señala que mientras Mahmud llevaba a cabo la yihad en la India, convirtió en mezquitas tantos miles de templos de ídolos. Mahmud rompía los ídolos siempre que podía para demostrar el poder del Islam y la superioridad de Alá sobre los dioses de la gente de la India. Cuando derrotó al gobernante hindú Raja Jaipal en el año 1001, hizo desfilar a Jaipal por las calles para que sus hijos y jefes los vieran en ese estado de vergüenza, atado y deshonra, para que el miedo al Islam se extendiese por el país de los infieles. Y aquí tenemos otro mapa del mundo islámico en el año 1000, donde está el califato en Córdoba, en Morocco, en el norte de África, en Egipto, Siria, Armenia, y como cada vez están tomando más del imperio bizantino, estando en Anatolia, llegando poco a poco a las puertas de Constantinopla. Mientras tanto, en la India, el historiador Al-Utbi alardeó de que Mahmud purificó India de la idolatría y erigió mezquitas en su interior, pero el sultán no se detuvo ahí. En 1013 marchó con un gran ejército yihadista hacia Lahore, la capital de Hindustán, donde encontró un templo budista. Dentro del templo había una piedra con una inscripción que decía, según Al-Utbi, que el templo había sido fundado hace 50.000 años. Mahmud de Ghazni se sorprendió por la ignorancia de esta gente, porque quienes creen en la verdadera fe sostienen que solo han transcurrido 7.000 años desde la creación del mundo. Mahmud y sus hombres continuaron hacia Nandana, la capital del reino de Kabul Shahi, bajo el rey Anandapal. Aquí nuevamente los yihadistas masacraron a la población de manera indiscriminada y destruyeron los templos. Al-Udbi relató: el sultán regresó con un inmenso botín, y los esclavos eran tan numerosos que se volvieron muy baratos, y hombres respetables en su tierra natal se degradaron al convertirse en esclavos de comerciantes comunes. Pero tal es la bondad de Alá, que otorga honor a su propia religión y degrada la infidelidad. 5 años después, Mahmud volvió a entrar en Hindustán y marchó hacia la fortaleza de Mahaban. Al-Udbi afirmó que los infieles abandonaron la fortaleza y trataron de cruzar el río Espumoso, pero muchos de ellos fueron asesinados, capturados o ahogados. Casi 50.000 hombres fueron asesinados. Luego, en Madhura, al-Udbi añadió que el sultán dio órdenes de que todos los templos fueran quemados con nafta y fuego y nivelados con el suelo. O sea, el suelo, destruidos completamente. En Tanuj, el historiador musulmán continuó de la siguiente manera: había casi 10.000 templos. Muchos de los habitantes del lugar huyeron al presenciar el destino de sus ídolos sordos y mudos. Aquellos que no huyeron fueron ejecutados. El sultán permitió a sus soldados saquear y tomar prisionero. Ghazni estaba lleno de bienes indios robados que los yihadistas se habían apropiado, y a pesar de que los musulmanes mataron a 50.000 personas en Somnath, los esclavos hindúes eran nuevamente tan abundantes que se vendían por tan solo 2 o 3 dimas, 2 o 3 monedas. La conquista de Armenia. Y los guerreros de la yihad estaban más que dispuestos a explotar
todas estas divisiones internas entre los cristianos. Como señaló Lasbierzi, tan pronto como los persas se dieron cuenta de que los nobles bizantinos estaban luchando y oponiéndose entre sí, se levantaron con valentía y vinieron contra nosotros, saqueando sin cesar y causando estragos destructivos. Con persas se refería a los turcos selyúcidas. En el año 1048 tomaron la ciudad armenia de Arsén. Según Mateo de Edesa, un cronista armenio del siglo XII, los yihadistas enloquecidos mataron a 150.000 personas. Y Mateo lamentó: los hijos llevados como esclavos, los bebés destrozados sin piedad contra las rocas, los ancianos venerables humillados en plazas públicas, las doncellas de noble cuna deshonradas y llevadas. El historiador musulmán del siglo XIII, Ibn ibn al-Jazari, narró el testimonio de un testigo ocular. El ejército entró en la ciudad, masacró a sus habitantes, la saqueó y la incendió dejándola en ruinas, y tomando prisioneros a todos los que quedaron con vida. Los cadáveres eran tantos que bloqueaban las calles y no se podía ir a ninguna parte sin pisarlos. Y el número de prisioneros no era inferior a 50.000 almas. Estaba decidido a entrar en la ciudad y ver la destrucción con mis propios ojos. Intenté encontrar una calle por la cual no tuviera que caminar sobre cadáveres, pero era algo imposible. Y en el año 1076 Jerusalén cayó en manos de los yihadis, pero una vez que entraron en la ciudad asesinaron a 3.000 personas.